Bienvenidos a Prometeo, un proyecto del Poli para el Poli. Buenas noches, muchachos del Politécnico Jaime Sasa Cadavid. Hoy nos queremos encontrar a trabajar lo que es nuestra materia de cálculo integral, ¿sí? Vamos a ver hoy nuestra primera clase, que consiste en ver lo que es la primitiva de una función. Entonces, bienvenidos. Ya todos hasta ahora hemos visto lo que es cálculo diferencial. En semestre anterior ya lo vimos y espero que nos haya quedado muy claro lo que es el cálculo integral, el cálculo de diferencial, perdón, ¿sí? Donde en él observamos que si nos daban una función cualquiera, ¿sí? Que fuera continua, como una función polinómica dentro de las constantes, lineal, cuadrática o cúbica, también podría ser las trascendentes como la trigonométrica, la exponencial, la logarítmica o la hipérbola. Y si tenemos una de estas funciones y la derivamos, recuerden que lo que hacíamos era encontrar la pendiente de la curva en un punto cualquiera de ella. Eso era lo que encontrábamos en el momento que derivábamos. Como por ejemplo aquí podríamos ver, tenemos una función de una constante, ¿sí? Que sería f de x igual a k. Cuando yo derivo cualquier constante, en este caso tengo la función f de x igual a 3, si la derivo sabemos que me da 0, ¿sí? Donde entonces si evalúo en esta función un valor cualquiera, en este caso voy a evaluar x igual a 1, que me daría la pendiente en el punto x igual a 1, me daría 0, ¿sí? Eso para cualquier constante. También si tomamos una función lineal, como podemos ver en este caso, sería f de x igual a mx más k. En este caso tenemos un ejemplo que sería f de x igual a menos 5x más 2, que si la derivamos sabemos que la derivada de menos 5x me da menos 5 y la derivada de 2 me daría 0. Por eso f' me quedaría como menos 5. Si yo evalúo la función, la derivada de la función en x igual a 2 para encontrar la pendiente en el punto de x igual a 2, sabemos que en este caso entonces me daría que da menos 5. Y para cualquier valor me va a dar 5 porque vimos que la pendiente o que la derivada me estaba dando menos 5. También podemos ver cuando tenemos funciones cuadráticas, sabemos que la característica es que x está elevado al cuadrado. Aquí tenemos un ejemplo que sería f de x igual a 3x a la 2 menos 6x más 1. Si yo derivo 3x a la 2, me daría 6x. Si derivo 6x, me daría 6. Y si derivo 1, sabemos que me daría 0. Por lo tanto, la derivada me daría 6x menos 6. Si yo quiero hallar la pendiente en x igual a 2, evalúo la derivada en x igual a 2, que me quedaría 6 por 2 menos 6, que eso me daría 12. Por último, tengo un ejemplo de una función cúbica que sería k igual a x a la 3. Que en este caso tenemos que k vale menos 2, x a la 3, donde si derivamos bajo al 3 a multiplicar al menos 2, me daría menos 6, x a la 2. ¿Sí? Donde entonces si evalúo la pendiente en cualquier punto, que en este caso va a ser en x igual a menos 1, voy y reemplazo en la función, acá en la función anterior en la derivada, x por menos 1 y me quedaría que menos 6 por menos 1 a la 2 me daría 1 por menos 6 me daría menos 6. Esa sería la pendiente de la recta tangente en el punto x igual a menos 1. Esas son las definiciones que tenemos como tal de lo que es una derivada y que tenemos que interpretarla para que nos quede muy claro lo. Bueno, así como los ejemplos anteriores, también lo podemos hacer con funciones que son trascendentes, ¿sí? Hallar su derivada y después de hallar su derivada, hallar la pendiente de la línea recta en un punto cualquiera, ¿sí?
Pero, además de eso, nosotros sabemos que en todas las operaciones que tenemos dentro de los reales, ¿sí? Podemos encontrar la inversa de la operación, ¿sí? En este caso, si nos acordamos, recuerden que si tenemos una suma, la inversa de la suma sería la resta, ¿sí? O la inversa de la resta sería la suma. Que si tenemos una división, la inversa de la división sería la multiplicación y así sucesivamente. Lo mismo sucede en el cálculo. Cuando tenemos entonces una derivada, ¿sí? Una derivada, la inversa derivada va a ser la integral, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos claro, que sepamos derivar, que todo lo que vimos allá en derivada sea muy fácil, lo podamos digerir, porque si sabemos lo que tenemos o lo que hemos trabajado allá en cálculo diferencial, aquí vamos a hacer lo opuesto. Se nos va a volver mucho más fácil, mucho más sencillo para trabajarlo en lo que es cálculo integral. Encontrar entonces la primitiva de una función, que es lo que queremos en este momento, es encontrar la función de la cual se desprendió una derivada. Esa es la tarea que vamos a tener nosotros, encontrar la función inicial que nos dieron para derivar. En este caso, vamos a tener una función que ya está derivada. Mírenla acá, es f de x igual a 2x, ¿sí? Esta función ya la derivamos. Para poder haberla derivado y que nos diera ese 2x es porque la función inicial es f de x igual a la 2. Siempre que derivo f de x igual a 2 me da 2x. A esto es a lo que denominamos la función primitiva, ¿sí? O en otras palabras, la antiderivada, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar como tal. Y para eso vamos entonces a utilizar un operador. Mírenlo acá, este operador es bien importante, ¿sí? Vamos a mirar qué significa cada uno de esos elementos que lo componen. Entonces, el primer símbolo que encontramos ahí es este signo. Ese signo siempre que lo veamos significa integración, ¿sí? Siempre que lo veamos. Luego seguiría f de x, que f de x es la función que se está integrando como tal. Luego seguir un dx, que lo vamos a leer como diferencial de x, ¿sí? El cual indica cuál es la variable de la función que se está integrando. En este caso aparece una x, o sea que la variable que se está integrando es x. Otras veces vamos a ver un dy, un dt, un ds, lo que va a querer decir que estamos integrando una variable t, una variable y o una variable s. Al otro lado del igual, podemos ver que encontramos un f de x mayúscula más un c. ¿Qué significa ese f de x? Ese f de x que encontramos nosotros es la función primitiva que estábamos encontrando. Y el c, ojo pues el c. El C es una constante cualquiera, ¿sí? Es una constante cualquiera que me puede representar un valor cualquiera. Y esto me da una familia de curvas que cumplen esa función primitiva o la antiderivada. Para que lo entendamos y lo interpretemos un poquito más, aquí tengo varios ejemplos. Vamos a tener una función que me van a dar que es f de x igual a x a la 2 más 2. Si yo derivo esta función, ¿qué me quedaría? La derivada de x a la 2 que es 2x y la derivada de 2 que es 0. O sea que me quedaría 2x. Pero también puedo tener f de x igual a x a la 2 menos 2, que si derivo esta función me da derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de menos 2 que es 0. Igual, si en vez de tener eso tengo 0, me quedaría que la derivada de x a la 2 es 2x y la derivada de x de 0 es 0. Entonces, como podemos ver en estos tres ejemplos, si esa constante vale 100, menos 500, 2000, cualquier valor sigue siendo su derivada 2x. Y ahí es donde podemos encontrar nosotros lo que vamos a llamar la familia de las derivadas de esta función como tal. ¿Listo? Si lo miramos entonces, aquí dice f de x igual a 2x, indica
que es la derivada de una familia de funciones primitivas. Vamos a pasar a graficarlo. Aquí tenemos la familia que ya conocíamos, que si graficamos cada una de ellas encontramos que nos queda algo como esto. Todas son una parábola donde la x a la 2 está positiva, por lo tanto la parábola va hacia arriba y podemos ver la gráfica de esas tres funciones. Todas más o menos cumplen la misma característica y además de eso me va a dar la misma derivada que sería 2x. O sea que en el momento que yo encuentre, ¿sí?, la derivada en un punto para cualquiera de ellos, la pendiente va a darme lo mismo, ¿sí? Absolutamente lo mismo. Eso es lo que queremos interpretar de esto como tal. Para integrar, vamos a encontrar unas reglas básicas que nos van a ayudar muchísimo, ¿sí? Y nos van a hacer que este trabajo sea mucho más fácil. Vamos a mirar en qué consiste cada una de estas derivadas, que son unas fórmulas, unos teoremas que vamos a aplicar en todo momento. La primera nos dice integral de cero, ¿sí? Integral de cero siempre me va a dar una constante, absolutamente cero, una constante. Siempre entonces sabemos que al final de que yo esté integrando, siempre voy a colocar un más c, que no se nos olvide. Es eso que me está diciendo eso ahí. La segunda propiedad me dice la integral de 1. Unas veces aparece el 1, como aparece acá, pero muchas veces yo diría que la mayoría de las veces no aparece el 1, porque el 1 cuando está multiplicando nosotros nunca lo colocamos, entonces aparece integral de dx. La integral de dx me daría x más c, siempre la c al final. Luego podemos ver integral de una constante. Aquí la tenemos una constante cualquiera. Lo que hacemos con esa constante es sacarla de la integral. Las constantes las podemos sacar de la integral. Si la sacamos de la integral me quedaría integral de dx, que si aplicamos entonces lo que ya tenemos allá arriba, la integral de dx es x y multiplica a esta constante que tiene acá afuera, por lo tanto me quedaría kx más c. Esas son las tres primeras propiedades que podemos ver. Si miramos ejemplos de ellos, aquí tengo varios ejemplos de la primera propiedad. Todos son muy parecidos, todos son muy similares, donde hay una constante. Coloco un valor positivo 2, un valor negativo de menos 3, una raíz cuadrada, un fraccionario, un pi, todos son constantes. Como son constantes, todos salen de la integral, ¿sí? Y me quedaría que la integral de 2 sería 2x más c, la integral de menos 3, 3x más c, de raíz de 2, raíz de 2x más c, de 2 quintos, 2 quintos de x más c, y de pi, pi x más c, siempre al final que no nos falte la c. La siguiente regla es importantísima, ¿sí? La vamos a aplicar muchísimo, muchísimo. Se llama la integral de una potencia. Si ustedes se acuerdan de cálculo diferencial, cuando derivábamos al exponente le restábamos 1. Lo bajábamos a multiplicar y le restábamos 1 al exponente. Como aquí estamos haciendo la operación inversa, entonces es al contrario. Miremos qué sucede. Al exponente le sumo 1 y en vez de bajar a multiplicar el valor que me di ahí como exponente, lo voy a poner a dividir. O sea que x a la n me daría la integral x a la n más 1 sobre n más 1. Y a eso, como siempre, le sumo la constante al final. Vamos a mirar unos ejemplos de esta propiedad. Tengo la integral de x a la 2, ¿sí? La integral de x a la 2 siempre, mírelo acá. Esto lo vamos a hacer por ahora, no hay necesidad de seguirlo haciendo. Le sumo 1, me quedaría x a la 2 más 1 y ese mismo valor lo coloco en el denominador, que sería 2 más 1, más c. Si yo sumo eso, entonces me quedaría x a la 3 sobre 3 más c. Vamos a mirar acá con un valor negativo, ¿sí? Ojo con los signos, que muchas veces nos equivocamos con los signos. La integral de x a la menos 3 me quedaría x a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1. Más c, que si yo sumo eso me quedaría x a la menos 2 sobre menos 2 más c.
Estos exponentes negativos vamos a transcribirlos, siempre vamos a volver los exponentes positivos. Entonces voy a este negativo, lo subo, arriba me queda un -1, ¿sí? Y bajo este exponente negativo y me quedaría 2x a la 2 más c, que siempre va a estar al final. El ejemplo 3, importante, pongamos mucho cuidado, es una raíz. Cuando tengamos una raíz, ¿sí?, de cualquier índice, lo primero que vamos a hacer es transcribirlo, ¿sí? Espero que tengamos claro que el índice de la raíz pasa como denominador, acá me quedaría x a la 3/5. Y ya aplico la propiedad que tenemos allá arriba, le sumo 1 al exponente y lo pongo a dividir. 3/5 más 1 me da 8/5, mírelo acá, y me quedaría 1 sobre 8/5. Si aplico entonces acá la ley de la oreja, coloquemos el unito, espero que por este momento lo hagamos y que no lo tengamos que volver a hacer, colocamos el unito para hacer la ley de la oreja, multiplico extremos con medios, 1 por 5 me daría 5, 1 por 8 me daría 8, me quedaría 5/8 de x a la 8/5 más c. Y finalizando, pues hay muchos libros o bibliografías que lo dejan hasta ahí, pero también sepa que es bueno que sepan que muchas veces vuelve y se transcribe. Todos los exponentes fraccionarios son raíces. Entonces el 8 queda ahí como exponente de la x y el 5, que es el denominador, pasa como índice de la raíz. Entonces me quedaría 5/8 de raíz quinta de x a la 8 más c. Sigamos entonces con las reglas. La integral de una suma o una resta se hace exactamente igual, no cambia en nada. Aquí lo tenemos como suma, pero también sería, si tenemos un menos en la mitad, se hace igual. ¿En qué consiste esa suma y esa resta? En integrar cada término, término a término. Aquí hay un dx. Este dx multiplica a cada uno de esos términos que están en paréntesis, mírelo acá, los separamos en su suma o en su resta e integramos cada uno independientemente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con esas constantes? No vamos a colocar cada que integramos, si tenemos 5 términos, vamos a colocar 5 constantes, si tenemos 10 términos, vamos a colocar 10 constantes, no lo vamos a hacer así. Siempre vamos a reunir esas constantes y en vez de colocar C1, C2, C3, C4, lo vamos a dejar solamente como más C. Entonces integramos cada término y al final le colocamos más c, ¿sí? Vamos a mirar un ejemplo. Nuestro primer ejemplo nos da un polinomio que es x a la 2, 2x a la 2 menos 3x más 4, ¿sí? Integramos cada término, mírenlo acá, integral de 2x a la 2 de x menos, ya se me convierte en una resta, integral del 3x por dx más la integral de 4 de x, ¿sí? Integro cada uno de esos con las propiedades anteriores que vimos. Sale la constante, me quedaría la integral de x a la 2, que sería x a la 3 sobre 3. Me quedaría 2/3 de x a la 3. Aquí menos, sale el 3, me quedaría integral de x, que eso me daría 3/2 de x a la 2. Y por último, saco el 4, me quedaría integral de dx, y la integral de dx es x, por lo tanto me quedaría 4x. Y ya al final, mire, al final coloco una constante que me reúne las tres integrales y colocaría más c. En el ejemplo 2 es una combinación de los que vimos ahorita. Está la raíz, está x a la 3 y está menos 5x, ¿sí? Lo que vamos a hacer, como les dije ahorita, es transcribir la raíz. Transcribimos la raíz y ya integramos cada uno. La integral de x a la 2 sobre 3, le sumo 1 a los 2/3, me daría 5/3 y el 5/3 pasa a dividir, ¿sí? Menos 5/2, al derivar el 5x, le sumo 1 al exponente, me queda x a la 2 sobre 2 más c, ¿sí? Ahí integré cada uno de ellos. Si miramos entonces acá, ya lo que hago es aplicar en este primer término ley de la oreja,
me quedaría 3/5, mírenlo acá, de x a la 5/3. Este x a la menos 2, no se les olvide, no vamos a dejar exponentes negativos, lo llevamos hacia abajo para que me quede exponente positivo. Y menos por menos me daría más, mírenlo, aquí está, ¿sí? Y por último me quedaría 5/2 de x a la 2. Transcribimos este exponente fraccionario, lo volvemos raíz, me quedaría raíz 3/5 de la raíz cúbica de x a la 5 más el x a la 2 lo bajé, y acompaña el 2, me quedaría 1 sobre 2x a la 2 menos 5/2 de x a la 2 más c, ¿sí? Esos serían entonces los ejemplos que podríamos tener ahí. Un tercer ejemplo, ¿sí? Este ejemplo me gusta porque ustedes ven ese binomio al cuadrado y obviamente el mismo se asusta. O que eso es un binomio al cuadrado. Como es un binomio al cuadrado, entonces es el primer término al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Donde entonces en este caso, esa raíz con ese cuadrado se cancela la raíz. Aquí me quedaría 6x y más 9. El siguiente paso, como ya lo sabemos, es integrar cada uno de esos términos, ¿sí? Cuando integramos cada uno de esos términos, transcribimos la raíz y restamos los exponentes. Mírenlo acá. Vamos a separar este denominador, lo vamos a separar a cada uno de esos términos. Sabemos que un denominador común se puede separar a cada numerador. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Lo separamos para cada uno de los términos. Hacemos la resta de exponentes, en este caso me quedaría x a la menos 2, transcribo esta raíz, x a la 1 medio por x a la 3, y acá subo, ojo con este, que no lo habíamos hecho por allá, ¿sí? Cuando tengo un x en el denominador, lo que hago es llevarlo hacia arriba con exponente negativo, ¿sí? Con signo contrario. Entonces aquí está en el denominador como x a la 3, lo que hacemos es subirlo como x a la menos 3. Y como podemos ver, las constantes, el 6 y el 9, salen de la integral. En este caso restamos, nos queda pendiente por restar estos dos x, restamos 1 medio menos 3 y 1 medio menos 3 me daría menos 5 medios, ¿sí? Integro x a la menos 2, x a la menos 2 sería menos 2 más 1, me daría menos 1 sobre menos 1, aquí está el menos 1, ¿sí? Este ya lo transcribí y este me quedaría x a la menos 3 más 1, me quedaría x a la menos 2 sobre menos 2, este menos 2 me cambia este signo, ¿sí? Ya por último entonces lo organizamos y me quedaría este exponente negativo, lo transcribo y me queda en el denominador positivo, míralo acá. Aquí integro este exponente fraccionario, menos 5 medios más 1 me quedaría menos 3 medios, ¿sí? Sobre 3 medios, que en este caso me quedaría con este 6, se me convertiría en 4, ¿sí? Acá tengo otro exponente negativo, me quedaría 9 medios bajo el x a la menos 2, me quedaría 9 que multiplica a 2, x a la 2. Finalmente, más c. Por último, entonces sería organizar este exponente negativo y fraccionario, lo bajo y lo convierto en una raíz, ¿sí? Eso sería el ejemplo 3 de esta regla o de esta propiedad que sería suma o resta de integrales. Ejemplo 4. Tenemos un binomio al cubo, ¿sí? Ya no es como el anterior, que teníamos un binomio al cuadrado, sino un binomio al cubo. Aquí les coloco la fórmula y recordamos lo que es la suma de un binomio al cubo o la resta de un binomio al cubo, que es igual, sino que en la suma todos los signos es positivos y en la resta los signos van intercalados. Entonces, si aplicamos esa propiedad, ¿qué me quedaría? Que el primer término es x a la 3 menos, como es una resta, va intercalado a los signos, menos 3 veces el primero por el segundo, que me quedaría, el primero al cuadrado por el segundo, que me quedaría 9x a la 2, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado,
que me quedaría 27, menos el segundo término que es 3 a la 3 que me daría 27, ¿sí? Y acá integro cada uno de ellos, ¿sí? Mírelo ahí. Lo podemos hacer directamente cuando usted esté resolviendo un ejercicio. Digamos que este paso se lo puede saltar e integrar cada uno de una vez. O sea, podemos hacer esto de una vez. La integral de x a la 3 sería x a la 4 sobre 4. La integral, el 9 queda ahí, la integral de x a la 2 sería x a la 3 sobre 3, mírenlo acá. La integral de 27x, dejo el 27 y sería x al lado sobre 2. Y la integral del 27 sería 27x. Al final coloco más c. Simplifico entonces los valores, solamente hay un valor para simplificar, que sería este 9 tercios, que me daría 3. El resto me quedaría exactamente igual. Y esa sería la integral de ese binomio al cubo. Tenemos acá un ejemplo que en donde me dan una multiplicación, ¿sí? Donde esa multiplicación la podemos hacer de dos formas, o desarrollar esos dos paréntesis, aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Pero que también si sabemos lo que es un binomio, una diferencia, más bien, esto no es un binomio, una diferencia de cubos o una suma de cubos, podemos ver que se puede aplicar. Pero igualmente usted lo puede destruir como la propiedad distributiva, que es multiplicar cada término con cada término. Ahora miremos acá, lo que es entonces una resta de cubos, ¿sí? En este caso el primerito está diciendo que a menos b, que multiplica a la 2 más a por b más b a la 2, es una diferencia de cubos, que es exactamente lo que tenemos acá. Este sería el primero al segundo, este sería multiplicar el primero por el segundo, x a la 2 por 5, y este sería el segundo al cuadrado. Entonces, en conclusión, tenemos una diferencia de cubos. Que si aplico esa propiedad, ¿qué me quedaría? El primero a la 3, que es x a la 2 a la 3, y el segundo a la 3, que sería 5 a la 3. X a la 2 a la 3 me quedaría x a la 6, y 5 a la 3 me quedaría 125. Integro esto, súper fácil, antes de que lo miremos allá. Quedaría x a la 6, integral de x a la 6 sería x a la 7 sobre 7, menos la integral de 125 de una constante que sería 125x, y al final un más c. Mírenlo, ahí lo tenemos. Integral de cada término, que me quedaría eso que acabamos de decir, ¿sí? Ahí ya finalizaríamos ese ejercicio, ahí no tendríamos nada más para hacer, ¿sí? Bueno, chicos, aquí hemos concluido. Como podemos ver, la idea es entonces dejarle acá unos ejercicios que ustedes puedan resolver y en el cual puedan aplicar todas las propiedades que acabamos de ver. Las propiedades son las básicas, las esenciales, las que vamos a aplicar el resto de la materia. Entonces es muy importante que nos la aprendamos. Espero que practiquen con estos ejercicios y que les vaya muy bien. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan un feliz día.